qué rol tienen las áreas en que nos juntamos como pastores, como pastoras, cómo vemos el rol de la comunidad en cuanto a nuestro trabajo de excelencia pastoral. Así que de eso quisiera compartir en los siguientes minutos y espero sea de bendición para cada uno de nosotros. ¿Tienen todas las hojas? ¿Okay? Algunas otras hojas ahí si necesitan algo más. Parte importante de conocer nuestro carácter, parte importante de saber nuestra identidad es que nos conozcamos, cómo nos conocemos. Y lo he mencionado antes, hay cosas que nosotros conocemos de nosotros mismos que todos los demás conocen. Hay cosas que nosotros conocemos de nosotros mismos que nadie o pocas personas conocen. Hay cosas que otras personas conocen de nosotros que nosotros no conocemos. Hay cosas que nosotros no conocemos de nosotros mismos, que otros no conocen de nosotros mismos y solamente el Señor conoce. Una forma de promover un carácter, una forma de promover la integridad es que nos conozcamos a nosotros mismos, que aprendamos a caminar en este camino de saber quiénes somos, de saber nuestra identidad, de saber cómo hemos sido constituidos y de ser fieles a esa forma de ser fieles a esa integridad, al carácter en que nos conocemos. Y en psicología hay distintos instrumentos que nos ayudan a esto y algunos de ustedes han tomado algunos instrumentos de distintas pruebas que nos ayudan a dar un perfil de la persona. Y hay constructos, se desarrolla un modelo de decir, vamos a ver cuáles son algunas características, qué características queremos determinar, cómo podemos conocer a una persona. Y entonces se hacen constructos en psicología, en test psicológicos que nos ayudan a decir, esta persona es de esta forma o de esta otra forma determinada. Y entonces uno de los test más usados y más conocidos es uno que se llama Myers-Briggs, que está basado en un modelo de Carl Jung, de las distintas tipologías de la personalidad. Así que quiero desafiarlos. Usted va al website, ahí está el nombre, y en cualquier lugar puede hacer gratis este test, que es corto, no dura más de 20 minutos. Yo lo volví a hacer antes de venir aquí para asegurarme que está ahí, y hay distintos websites que lo permiten que lo haga en una forma gratuita y da el resultado de inmediato. Así que de entrada les voy a dar tarea, ir al website y hacer Myers-Briggs. Así que levante su mano derecha y diga, yo me comprometo a hacer la tarea. Good, gracias. La próxima vez que los vea, les voy a preguntar si hizo o no la tarea. Está escrito ahí en la hoja, está en ese primer elemento de carácter, Myers-Briggs Test. No más de 20 minutos, es algo que hace rápido y va a dar algunas herramientas para que nos conozcamos mejor, para saber quiénes somos. Lo que hace este test al agrupar las distintas características es que nos describe en 4 polaridades, nos describe en 4 díadas para ver cómo funciona nuestra personalidad. Y entonces la primera, tal vez la más común, la más conocida, es un elemento de descripción entre introvertido y extrovertido. Las personas que prefieren la extroversión tienden a centrarse en el mundo exterior de las personas y las cosas. Necesitan experimentar el mundo con el fin de entender y por lo tanto tienden a preferir la acción y variedad. La gente que prefiere la introversión se centra más en su mundo interior. Los introvertidos tienden a estar más interesados y cómodos cuando pueden trabajar tranquilamente y sin interrupciones. A ellos les gusta entender el mundo antes de experimentarlo. Así que eso es más bien cómo se orienta. Si se orienta hacia afuera, hacia la gente, si se orienta hacia adentro, hacia los pensamientos, hacia su forma de ser más bien interna. Y entonces cada uno de nosotros, de acuerdo a estos autores, está en uno u otro extremo. Cada uno de nosotros está en este continuo en alguna de las 2 áreas. Así que
deje hacer un rápido test aquí. Antes de hacer este test en el computador, en estos siguientes días, levanten la mano los que creen que son más bien extrovertidos, que se orientan hacia afuera, que les gusta estar con gente. Levanten la mano y dejen el alto. Okay. Los que no levantaron la mano, déjenla en alto, déjenla en alto. Los que no levantaron la mano, miren alrededor los que levantaron la mano y a ver si se están clasificando bien. Ok, bajen la mano. Levanten la mano los que creen que son introvertidos, que están más bien orientados al mundo interior. Ok, déjenla en alto, miren alrededor los que no levantaron la mano y a ver si se clasificaron bien. Levante la mano el conductor del auto FZZY25. FZZY25. Está mal estacionado, así que saca el premio. Extrovertido. Algunos de ustedes no levantaron la mano. Levanten la mano el que no tiene idea si es extrovertido o introvertido y vamos a ayudarle a descubrirlo. Ahora, obviamente, esta característica va a tener implicaciones en el ministerio. Si yo prefiero estar solo, estar sin gente, y estoy en el ministerio, es algo que va a tener que trabajar. Y es un área que ha sido el crecimiento para mí. Yo soy más bien introvertido. Me encanta a mí viajar en el avión, estar 12 horas en el avión, porque voy a estar ahí solo. Me gusta. Igual, un regalo de Dios. Y entonces, como introvertido, y sé que el llamado al ministerio es estar con gente, necesito aprender. Y no es que me niegue a mí mismo, yo sé quién soy y necesito aprender. He mencionado antes a un autor favorito, Bonhoeffer, que dice que la comunidad es para los que les gusta estar solos, aprendan a estar en compañía. Y a los que les gusta estar en compañía, aprendan a estar solos. Entonces, ¿cómo aprendemos quiénes somos y crecemos en esa área? La segunda díada que plantean los autores de este test es con respecto a la intuición y lo sensorio. ¿Cómo manejo la información? ¿Cómo recibo la información? Y lo sensorio se centra en la realidad de una situación. Son buenos para recordar y trabajar con números, con hechos. Prefieren utilizar procedimientos probados y son cuidadosos con detalles. Y por otro lado, alguien de un carácter más bien intuitivo te demuestra los significados, las relaciones, las posibilidades que van más allá de la información de sus sentidos. Tipos intuitivos miran el cuadro grande y tratan de captar los patrones generales. Son expertos en ver nuevas posibilidades y valoran la imaginación y la inspiración. Así que esta es una segunda diada. ¿Cómo manejo la data? ¿Cómo manejo la información? ¿Cómo respondo con respecto a la información que estoy recibiendo? Así que hagamos un rápido chequeo aquí. Levanten la mano los sensorios. Levanten la mano y los que les gusta el detalle, la información, los hechos concretos. Levanten la mano. Déjenla en alto. Los que no levantaron la mano, miren alrededor, a ver si se clasificaron bien. Bajen la mano. Levanten la mano los intuitivos, los que les gusta ver el cuadro grande. Los que pierden a veces el detalle, déjenla en alto. Los que pierden a veces el detalle, pero les gusta ver el cuadro grande. ¿Qué se tomará para el ministerio? ¿Alguien que atiende detalles, alguien que ve datos concretos o alguien que ve el cuadro grande? ¿Cuál será el perfil del pastor, la pastora perfecta? El desafío es que aquí no hay un perfil de un pastor perfecto. No hay uno que es bueno o es malo. Pero el asunto es que sepamos quiénes somos para hacer uso de nuestras capacidades, nuestras destrezas y para que nos rodeemos de gente que complementen aquellas características en las que estamos más débiles. Ambas características del ministerio van a ser importantes. Necesitamos tener visionarios.
Necesitamos gente que usa la imaginación para ver un futuro que no está aquí. Necesitamos en la iglesia a alguien que conozca para dónde vamos, antes que el resto lo conozca, antes que el resto lo vea. Pero necesitamos gente que sepa que vamos a tener una conferencia y necesitamos tener las registraciones a tiempo. Y esto es cómo va a funcionar el calendario y esto va a ser el horario. Entonces, ambas características son necesarias y nuestro fuerte va a ser uno u otro. Vamos a ser personas de un cuadro grande o vamos a ser personas que nos gusta la información, el detalle. Tercer elemento, tercera díada, entre el sentimiento y el pensamiento. Tipos racionales toman decisiones de manera objetiva, sobre la base de causa-efecto, mediante el análisis y valoración de las pruebas. Los tipos racionales buscan una norma objetiva de la verdad. Son buenos para analizar lo que está mal con algo. Y el tipo de sentimiento toma decisiones basadas en los valores centrados en lo personal. A ellos les gusta tratar con la gente y tienden a ser simpáticos, agradecidos y diplomáticos. Valoran la armonía y trabajar para que eso ocurra. Y entonces, ¿cómo se toman las decisiones? ¿Va a ser en función del pensamiento o del sentimiento? ¿Va a ser en función del objetivo o de lo subjetivo de las relaciones? Y nuevamente eso va a tener un impacto en las relaciones que tengamos. No solamente en las relaciones, pero también en el tipo de ministerio que ejerzamos. De nuevo, no hay uno bueno y uno malo. El Señor nos llamó a el ministerio en el que estamos ejerciendo. Somos el plan de Dios para la ciudad. Y el Señor nos hizo de una forma determinada. El mismo Señor que nos hizo de una forma determinada nos llamó al ministerio. O sea, que no se equivocó en hacernos de una forma determinada. Nuestro trabajo es conocernos, saber cuáles son nuestros puntos fuertes, cuáles son nuestros puntos débiles y luego entonces ejercer nuestro ministerio desde nuestros puntos fuertes y ayudar a equiparnos, a formar equipos que suplementen aquellas áreas en las que estamos débiles. En cuarto lugar, la cuarta díada es entre percibir y juzgar. Los que prefieren juzgar les gusta vivir de una manera planificada y ordenada. Quieren tomar decisiones. A ellos les gusta ser estructurados y organizados y quieren que las cosas se resuelvan. Los que prefieren la percepción les gusta vivir de una manera flexible, espontánea, la recopilación de información y mantener abiertas opciones, tratar de comprender la vida en lugar de controlarla. Entonces esta cuarta díada entre lo que se percibe y lo que se juzga. Describí dos perfiles allí, no había espacio suficiente para tener. Si juntan a los matemáticos aquí, saben que cuando combinamos 4 días vamos a tener 16 tipos posibles. Así que los que desarrollan este test dicen va a haber 16 tipos de perfiles en los que puede calzar en uno u otro dependiendo de dónde esté en cada una de estas días. Así que solamente incluí 2. Luego en los materiales que pueden ver en el website están descritos cada uno de ellos. El ESTJ es un guardián, administrador, supervisor. Su mente es organizada y calculadora. Valora los resultados obtenidos y les gusta plantearse metas productivas. Usa el análisis y la lógica para afrontar todos los aspectos de la vida. Sus gustos son a menudo los adecuados. Tradicionales del grupo al que pertenecen asumen responsabilidades desde muy pequeños y también desde muy pronto comienzan a preparar su plan vital, enfocando su carrera y su meta de vida. Por supuesto, son muy aptos para el ahorro y para todo lo que signifique la previsión. Alguien que de pequeño ya sabe dónde va, alguien que de pequeño ya sabe cuál es su meta, a alguien que planifica, que estructura bien su vida, a alguien que maneja cada uno de los detalles. Y de nuevo, hay algunos de nosotros que funcionamos así, y es como el Señor nos ha llamado. Cada uno de estos tipos tiene desafíos, cada uno de estos tipos tiene
áreas de crecimiento. Cada uno de estos tipos tiene algunas áreas en las que vamos a ser desafiados. Algunos desafíos de este tipo es que alguien un poco testarudo, tiene su plan, conoce los detalles, entonces puede que sea a veces un poco cabeza dura. Son testaduros en sus planificaciones. A menudo toman decisiones rígidas que luego no son capaces de revocar. Son personas de principios tan sólidos que esa misma actitud se los convierte a menudo en condena y prisión. Son poco hábiles en relaciones con los demás, reprimen tanto los sentimientos en pos de deber que cuando estalla una chispa emocional puede que se inflame entero. Y entonces, cada uno de estos tipos va a decir, estos son los puntos fuertes, estas son áreas de desafíos, estas son las áreas en las que vamos a crecer, estas son las áreas en las que necesitamos desafiarnos. Si usted es un pastor de este tipo o una pastora de este tipo, la bendición que va a traer es que va a traer una buena estructura a la organización, va a traer buenos planes, va a traer buenos detalles. Y el desafío es cuando algo pase que lo saque de onda, cuando algo pase que lo saque de ese plan, cuando algo pase que lo saque de esa estructura. Un segundo tipo y luego hablemos por algún tipo de comentarios o preguntas. INFP, y entonces cada una se refiere a una de las díadas. Es idealista, abogado, sanador. Gente de valores profundos que lucha por sus ideales, aunque de manera apacible. Quijotescos, gustan de formar un grupo de trabajo con intereses en común. No les interesan los conflictos, incorrecciones, fallas mundanas y cotidianas a resolver, sino que detrás de ellas los INFP se asoman al mundo arquetípico de la lucha entre el bien y el mal. Autosuficientes, prefieren no pedir ayuda, tienen un carácter independiente y de valores propios y siguen con su plan sin que nadie lo advierta y se ofenda. En los conflictos suelen emplear las demandas y acusaciones indirectas e irónicas. Este entonces es el idealista, el soñador, el que le gusta ver el mundo de estas formas de categorías en que está definido y tiene una causa. Es alguien que está luchando por una causa. Y algunos de los desafíos es que pueden absorberse y obcecarse tanto en sus sueños que pierden de vista la objetividad. A menudo su misticismo les juega malas pasadas, restándole practicidad y pragmatismo, como otros tipos sentimentales. Pueden extraviarse de sí mismos ante sus capacidades de decir no y su gusto mártir de poner la otra mejilla a su adversario. Pueden dispersarse intentando agradar a demasiadas personas y sobrecargarse de responsabilidad por ellos. Antes de venir a Santiago, estuve en una reunión en el norte de California, en Oakland. El Señor me ha concedido asistir en la conferencia en la que estoy como un pastor diácono a pastores en el área de California y de Arizona, y algunos de ellos en inglés, así que les encargo la oración para que se me entienda. Y estábamos en esta reunión en el norte de California, y una de las personas le dio se desmayó, se cayó, se golpeó la cara y le empezó a sangrar. Habíamos ahí como 12 pastores y pastoras. Y fue interesante ver cómo, de acuerdo a la tipología de cada uno del grupo, respondían a la situación. Un grupo de 12, 14 pastores y pastoras que respondían a una situación de desmayo. Algunos rápidamente fueron a orar por el hermano Alan y pusieron las manos ahí y empezaron a orar. Otros diciendo que hay que llamar a emergencia, llamar la ambulancia. Otros preocupados por la esposa del hermano, que habría que avisarle cómo lo hacemos. El hermano se recuperó bien, fue al hospital, andó bien, pero me llamó la atención cómo la primera respuesta, la respuesta inmediata de un grupo de personas que hace lo mismo, que está en el ministerio, fue bastante diversa en cómo respondemos a un tipo de emergencia. Y algunos medios molestos por la respuesta de otros.
los que fueron a orar, casi ofendidos que alguien quería llamar al doctor, porque vamos a confiar que el Señor va a hacer la obra. Los que querían llamar al doctor, casi ofendidos con los que estaban orando. ¿Cómo no se dan cuenta que lo que falta aquí es un doctor, es una respuesta inmediata? Y entonces, un amplio abanico que se da de acuerdo a nuestras características, de acuerdo a nuestra personalidad. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión con respecto de esto? Gracias. Dice el psicólogo mirando y observando la conducta de otros. Sí, esa es mi función en ese grupo. Sí. La definición de la personalidad es que son rasgos estables en el tiempo. Son rasgos estables en el tiempo. Entonces el desafío que tenemos es si podemos o no cambiar. Y quienes plantean esta tipología dicen sí podemos cambiar. Y parte de eso es ejercitar, es practicar. Y entonces yo soy introvertido y me doy cuenta que para el ministerio necesito ser extrovertido. Y entonces voy a practicar, voy a ejercitar. La pastora María, créanlo o no, partió introvertida en el ministerio. Y yo lo digo porque me parezco mucho a ella, pero hemos aprendido a crecer, a desarrollarnos en esta área. Lo mismo con las otras características. Entonces, ¿cómo lo hago para primero ser consciente? Es decir, este soy yo. No soy que sea bueno o malo, mejor o peor, este soy yo. O sea que mientras más me conozco, más posibilidades hay que tenga para crecer. Y luego entonces algo explícito, algo formal. Si soy así, ¿cómo lo hago si quiero crecer en estas otras áreas? Por ejemplo, si soy una persona más bien centrada en la planificación, el plan, y creo que necesitamos una visión, necesitamos sueños. ¿Cómo crezco en esta área? ¿Cómo me desarrollo en esta área? ¿Cómo hago ejercicios concretos que me ayuden a modificar? Pero de nuevo, en esa balanza, es decir, soy lo que soy por la gracia de Dios. Soy lo que soy porque Dios me hizo así, no se equivocó. Pero por otro lado, necesito crecer en estas áreas, necesito cambiar. Y tenemos varios ejemplos en la Biblia de gente que en su carácter, en su personalidad, fueron siendo transformados, fueron creciendo, y entonces hay ese ejemplo que nos ayuda a decir, sí, voy a cambiar. Tal vez si lo único que diría es con amor, con gracia. Nos decía el predicador ayer, cómo ejercemos gracia con nosotros mismos. Y entonces, no voy a cambiar porque soy malo, pero voy a cambiar porque soy bueno y quiero ser mejor. No voy a cambiar porque soy incompetente, soy competente, pero quiero ampliar mi rango. El problema a veces es si nos clasificamos, si nos encasillamos en un estilo, entonces perdemos la variedad de los estilos, perdemos la efectividad porque estamos demasiado encasillados en un estilo específico y entonces tendemos a ser menos efectivos en el ministerio. Gracias. ¿Algún otro comentario o pregunta? Gracias. Yo diría está la lucha porque queremos clasificar a la gente de acuerdo a nuestra propia forma de ser. Y entonces hay lo que un autor dice, el narcisismo de las pequeñas diferencias. Me siento un poquitito mejor, Y entonces Pablo lo plantea muy claro cuando habla de la iglesia como un cuerpo y dice, no porque soy ojo le digo a la mano, al oído que no lo necesito,
somos todos importantes, somos todos parte del cuerpo, incluso los que son menos visibles, el Señor les dio mayor dignidad. O sea, hay una clara idea de que el Señor nos hizo distintos para complementarnos. Tal vez si el mayor desafío es la pareja pastoral, cuando el Señor nos hace forma distinta. Y entonces yo soy de una forma y creo que para que mi esposo sea eficiente tendría que ser de esta otra forma. Es que eres demasiado pasivo y necesitas ser un poco más activo. Y entonces, porque yo funciono así, creo que mi esposo en el ministerio necesita funcionar así para ser más efectivo, o viceversa. Porque yo funciono así, creo que mi esposa necesita funcionar así. Que Dios nos libre, a veces queremos hacer a nuestro esposo, nuestra esposa, a nuestra imagen y nuestra semejanza. Y no es la idea, ¿cierto? En el ministerio, si el Señor nos juntó en la pareja, también responde a un plan. Y el Señor nos trajo con distintas habilidades, con distintos recursos, con distintas características para complementarnos y hacernos más eficientes en el ministerio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. ¿Cuánto le agradece al Señor por el esposo que Dios le dio tal y cual es? Le da gracias, Señor, por mi esposo. Gracias por mi esposa tal y cual es, con aquellas pequeñas idiosincrasias que tiene. ¡Qué bendición! ¡Qué lindo! Gracias. ¿Tenía un comentario o una pregunta? Sí. Yo creo que nosotros somos entrenadores de la congregación. Si es que entendemos bien el modelo que plantea Pablo en el Nuevo Testamento, Dios nos ha llamado a que nuestro ministerio es hacer trabajar a otros, es equipar a los santos. Y es lo que decía el pasaje que leímos en 2 Timoteo. El Señor nos llama a equipar santos. Y parte de equipar santos es ayudarlos a entender quiénes son, a conocerse y ayudarlos a ser como Cristo. Ayudarlos a transformarse. Y entonces eso es parte de nuestro llamado. El Señor nos ha llamado a ejercer un ministerio de transformación, equipar y transformar a los santos. Y entonces, del mismo modo, no decimos hay características buenas o malas, no hay perfiles que sean correctos e incorrectos, pero sabiendo quién la persona es, lo ayudo a ampliar, a crecer en distintas áreas de su personalidad y de sus relaciones. Último comentario, pregunta, y seguimos en el material. Sí. Gracias por el comentario. Hay personas en la Biblia que claramente tienen junto a su personalidad algún rasgo clínico. Y yo creo que Jeremías es uno de ellos. Jeremías es alguien que uno podría decir batalló con la depresión. Y entonces Jeremías tiene algunas características permanentes, pero además pareciera ser que tenía una depresión mantenida en el tiempo. Y entonces dice cosas como esto: maldigo el día que nací, maldigo el vientre. ¿Por qué me llamaste de pequeño? ¿Y por qué pensaste en mí y qué tan joven que soy? Está permanente batallando con un elemento de depresión en su vida. Y entonces, dos cosas diría ahí. Hay una cosa permanente, de rasgos permanentes, y hay algunas crisis o enfermedades emocionales con las que batallamos. ¿Cómo hace un pastor que batalla con la depresión, por ejemplo? Y trabajamos en profesiones que tienden a hacernos vulnerables, en particular a la depresión, por tal vez a lo que algunos llaman una especie de trauma vicario. Estamos permanentemente expuestos a traumas. En 2 semanas de ministerio, pues que estemos acompañando a alguien a la corte porque se metió en un problema legal, a alguien en el hospital porque está muriendo,
a alguien que tuvo un conflicto en la pareja, y entonces en 2 semanas de nuestro ministerio estamos expuestos, y entonces esa exposición o trauma vicario puede hacernos más vulnerables, por ejemplo, a la depresión. Y entonces yo diría, en el caso de Jeremías y otros, y en caso de crisis, decimos, hay algunos rasgos, hay algunas características y hay algunos eventos puntuales o etapas puntuales en las que pasamos, en las que decimos, tal vez necesitamos ayuda extra, y vamos a cubrir un poco más adelante cómo hacemos cuando en el ministerio pasamos por algunas de esas etapas, cómo hacemos cuando en el ministerio pasamos por algunos de esos elementos. Y entonces yo diría, adelantándome un poco al material, hay momentos en nuestra vida en que somos más autosuficientes, de que las características que tenemos funcionan bien. Especialmente en crisis, esas características no funcionan bien. Algo pasa, por definición en una crisis, que nuestros recursos no son suficientes. Así que no es que se vayan a las pailas, pero es que no son suficientes. Y entonces ahí es cuando necesitamos la comunidad. Ahí es cuando necesitamos un ego externo. Ahí es cuando necesitamos a alguien que nos ayude a pensar, alguien que nos apoye, y por eso eventos como estos son tan importantes en la vida de la iglesia. Por eso el estar en comunión, en relación, en interacción, mencionaba el presbítero David ayer, nuestra interacción, nuestra relación, porque ahí van a estar los recursos, cuando necesitemos recursos más allá de lo que podamos tener nosotros mismos, que es por definición la crisis, cuando lo que tenemos, cuando la forma que hemos estado tratando de adaptarnos a la realidad no funciona, necesitamos ayuda externa. Y entonces la ayuda externa en Jeremías viene del Señor, y entonces se recupera en ese diálogo. La ayuda externa de nosotros en tiempo de crisis viene del Señor, pero también de la comunidad, que nos ayuda cuando nuestros recursos internos no son suficientes. Amén. Sigamos entonces. Quisimos hacer pinceladas de distintas áreas, así que voy a cubrir algunas áreas sin mucha profundidad para hacerlo más bien amplio. Así que pido disculpas porque va a ser más bien rápido en un proceso amplio en distintas áreas. Uno de los mayores desafíos de nuestro carácter, de nuestra integridad en el ministerio, es que nos mantengamos, es que nos manejemos dentro de los límites, es que nos manejemos dentro del marco de nuestro funcionamiento, tanto como personas como ministros. En los últimos años ha habido más y más atención a las cuestiones de límites en el ministerio y más conciencia del impacto devastador que los ministros no saludables pueden tener sobre individuos, congregaciones y la causa de Cristo. Afortunadamente, solo unos pocos ministros son verdaderamente patológicos e intencionalmente destructivos, aunque estos pueden causar enormes daños. La gran mayoría de los ministros quieren servir con la mejor de las intenciones. Y un pequeño paréntesis aquí, mencionaba el pastor González, el presbítero David ayer, que el énfasis de la congregación, uno de los énfasis de nuestra denominación es la plantación de iglesias. Es la plantación de iglesias. Y plantea un conocido nuestro con el pastor Daniel en California, de que el éxito del Señor cuando planta una iglesia es una combinación de 3 cosas. Plantea la persona, el candidato correcto, los recursos correctos y la ubicación correcta. Entonces, cuando estos 3 elementos se dan, la persona, el candidato correcto, los recursos y la ubicación correcta, lo más probable el Señor va a bendecir ese proyecto. ¿Cómo garantizamos que es la persona correcta? Y yo no sé cómo la denominación hace para hacer ese filtro, porque ahí está vital. Y planteamos, la mayoría de los pastores no son patológicos, la mayoría de las personas no tienen una agenda negativa, y yo creo que parte de eso se asegura en que tenemos un buen filtro. Y no es decir que este es el club de los buenos, el club de los selectos, pero ustedes tienen una responsabilidad de ser parte de ese filtro, de que el deseo de ser pastor, el deseo de ser pastora por sí mismo es necesario, pero no suficiente. Que el deseo, que el anhelo del ministerio es una buena cosa, pero, dice Pablo, necesitamos cumplir estos requisitos. Hay una pauta. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Y me imagino que parte de lo que sea la iglesia local es alguien que ha ido desarrollando, que funcionó, que mostró sus dones, que mostró su carácter aquí y va evolucionando en el contexto de la iglesia local hasta ser llamado a la obra. Y entonces, como denominación,
me imagino se dan también esos filtros, cómo discernimos juntos como comunidad que el Señor está llamando a un consiervo, a una consierva a la obra. Y entonces, asumiendo que se han dado esos filtros, asumiendo que el Señor nos ha usado para discernir a quien está llamando al ministerio, decimos, hay gente que con buena intención, hay gente que con el mejor de los deseos tiene problemas al salir de algunos de estos límites, tiene problemas al salir de algunas de estas áreas. Muchos ministros bien intencionados pueden derivar el comportamiento poco saludable por encontrarse en situaciones comprometedoras que nunca anticiparon. ¿Cómo los límites saludables contribuyen al buen ministerio? Límites en el ministerio no son simplemente, ni siquiera principalmente, un conjunto de reglas de lo que no hay que hacer, mientras estas reglas nos recuerdan que debemos evitar errores graves, tales como la mala conducta sexual. Están diseñadas principalmente para ayudar a pastores a conectar con la gente de una manera que es espiritualmente sana y segura. Los pastores, las pastoras, perdón el lenguaje poco inclusivo, son invitados con frecuencia, de manera consciente o no, a los espacios sagrados en la vida de otros. En estos espacios y en estos tiempos, la gente está en un estado muy vulnerable. Lo que el pastor diga o haga puede ser de impacto. Y digo algo que conocemos bien todos, ¿cierto? Digo algo que conocemos bien todos, de que entramos a un espacio sagrado. Cuando ministramos, entramos a un espacio que muy pocas otras personas han entrado. En Estados Unidos, con todos los recursos que hay de salud mental, el primer lugar que una persona va con un problema emocional es al pastor, es a la pastora. Casi el 40% de la población, en un estudio que hubo en Texas, en primer lugar va a un pastor. Antes de ir al doctor, antes de ir a una clínica, va a un pastor, a una pastora, casi por cualquier problema, no solamente lo emocional. Estaba hablando con un pastor en el centro de California, Samuel Galdames, que pastorea también otros pastores, y estábamos hablando y dice, me llegó un texto, y el texto decía, pastor, se me echó a perder el baño, ¿qué hago? No les voy a creer, esto es una broma, no, un miembro de la congregación, se me echó a perder el baño, ¿qué hago? Somos recursos en todas las áreas, en todos los aspectos. Y en lo emocional, en lo espiritual, entramos en un área sagrada. Y cuando alguien nos da espacio en esta área sagrada, entonces se hace vulnerable. Y cuando alguien se hace vulnerable, es cuando mayor atención tenemos que dar a los límites. Cuando alguien se hace vulnerable, es cuando mayor atención debemos dar a dónde están los límites de nuestro ministerio, de nuestro funcionar. Tal vez porque los pastores a menudo experimentan los límites de su poder y falta de estatus, es que muy a menudo subestiman la cantidad de energía espiritual y psicológica que tienen y el privilegio que otros le conceden. Hay un riesgo de subestimar, de no darse cuenta de esto, a veces porque pensamos que somos poco efectivos o pensamos que no tenemos tanta capacidad de influencia. El campo de fuego entre el pastor y los miembros no está nivelado. No estamos hablando de igual, no estamos hablando de tú a tú. Hay una diferencial de poder entre un pastor, una pastora y el miembro o la miembra de la congregación que tenemos que tener siempre presente cuando hablamos de los límites que funcionamos en nuestro ministerio. Los límites recuerdan a los pastores de este hecho y levantan un principio cardinal de la ética pastoral. Una violación de los límites tiene lugar cuando un pastor coloca sus necesidades por encima de los miembros de la congregación. Y ese es central cuando se viola un límite, cuando pongo mis necesidades antes de las necesidades de los miembros de la congregación. ¿Tendrán necesidad los pastores? ¿Tendrán necesidad las pastoras? Todo el tiempo, en todo lugar. Ojo, de que
cómo interactúo con la congregación no está centrado en mis necesidades, pero está centrada en las necesidades de la congregación. Y yo voy a tener un tiempo, un lugar y una oportunidad para satisfacer mis necesidades, pero ojo, que no se dé en el contexto de la interacción con la congregación. Esto nos permite identificar 4 posibles señales de advertencia de problema de límites. El miembro de la iglesia está tomando indebidamente el cuidado pastoral. El miembro de la iglesia se coloca en un doble vínculo en el que él o ella se siente atrapado sin una buena opción. Doble vínculo, hablamos de un doble rol. Es un rol de pastor y entonces cuando se da un doble rol no es necesariamente intrínsecamente no ético, pero hay un riesgo de un problema ético de pasar una frontera cuando hay un doble rol que se da con un miembro o con una miembra en la congregación. Información sobre la interacción se mantiene en secreto para las personas que tienen el derecho a saber. Y esto es un poco delicado, ¿cierto? Porque parte de lo efectivo en nuestro ministerio pastoral, especialmente 1 a 1, es la confidencialidad. Voy a guardar secreto. Pero cuando guardamos el secreto con personas que sí necesitan saber, con nuestro cónyuge, con el liderazgo en la iglesia, entonces ahí se da un riesgo en la parte ética, en la parte de límites. Y cuarto, el pastor está usando su cargo pastoral para satisfacer sus necesidades pastorales. Así que ahí hay 4 riesgos, 4 áreas en este asunto de límite. ¿Cómo los límites saludables contribuyen a un buen cuidado pastoral? No solamente decimos va a ser eficiente, va a ser un mejor pastor, una mejor pastora, pero esto también va a ayudar a su propio cuidado. Eventualmente va a ayudar a satisfacer sus propias necesidades. Todos los pastores traen necesidades personales en el contexto del ministerio. Algunas de estas son las necesidades básicas de todo ser humano. Necesitamos alimento, refugio, descanso, seguridad. Otras necesidades son más complejas. La necesidad de estar conectados a otros, experimentar un sentido de valor personal, para ver que estamos logrando algo, para dar expresión a nuestros valores fundamentales. Todos nosotros vivimos con la realidad de que nuestras necesidades han sido distorsionadas por experiencias dolorosas del pasado. O sea que tenemos nuestro crecimiento, lo que ha tenido trauma, ha tenido conflicto, ha tenido tensiones, eso entonces va a distorsionar algunas de nuestras necesidades. A veces no aprendemos a expresarlas directamente, a veces aprendemos a que no es legítimo satisfacer nuestras necesidades. Así que crecemos con nuestras necesidades que se distorsionan y entonces venimos al ministerio con necesidades simples, básicas o necesidades complejas que pueden estar distorsionadas y entonces en ese contexto interactuamos con la congregación. Esto deja a los pastores vulnerables a actuar inconscientemente movidos por sus necesidades en el curso del ministerio, a menudo en formas que no son saludables para el pastor y para los que el pastor está sirviendo. El ser un mártir, la manipulación, la búsqueda de satisfacciones secretas, racionalizando el uso de los demás, la agresión pasiva. Podríamos seguir mencionando otra y otra de estos elementos que a veces se da en forma inconsciente, que a veces nosotros no nos damos cuenta, que a veces es la parte oscura, el punto ciego de nuestra forma de funcionar. Y por eso es que necesitamos gente a la que le respondamos, con siervos, nuestra pareja, que nos puedan confrontar con algunas de estas cosas que nosotros somos ciegos. Por eso necesitamos gente que nos muestren esas partes en las que nuestras necesidades están siendo expresadas en una forma ilegítima. Y casi es más fácil verlo en los demás que verlo en uno. A mí me irrita, me molesta ver pastores que abusan a la congregación. ¿Le pasa a usted conocer personas que de forma poco saludable abusan de la gente? A mí me molesta. Me pasa algo físico, visceral. Me molesta ver gente que abusa materialmente de la congregación. Qué vergüenza, digo yo, le hace daño al ministerio. Gente que está ahí por beneficio personal. Y digo yo, le dan mala fama al evangelio. Tantos pastores y tantas pastoras
que están en el ministerio sacrificándose, dolidos, dañados, y miren a estas personas. Y soy bastante crítico, pero luego me doy cuenta de que más fácilmente veo la forma que otros abusan de la congregación que los riesgos que yo tengo de abusar de la congregación. Si usted me pregunta a mí si tengo algún riesgo de abusar de la congregación, me rasco la cabeza y me toma varios minutos porque yo no creo que voy, porque no, pues si yo no quiero abusar de la congregación, yo quiero servirlos. Yo estoy aquí para ellos, quiero sacrificarme, pero ojo, porque hay esta distorsión también en mí. Tengo el riesgo también en mí de abusar a la congregación. Entonces, antes de ver la gran paja o la gran viga en aquel que abusa financieramente de la congregación, tengo también ver mi propia persona y dónde están mis riesgos de abusar, dónde están mis riesgos de tomar provecho. Sí. Se da un juego, ¿cierto? Y esto se ha escrito bien en el asunto de abuso de sustancias, de que está la persona que es dependiente y está la persona que es codependiente. Y entonces, para que un alcohólico funcione, necesita la esposa que es codependiente, que facilita. Y a veces nosotros en el ministerio necesitamos ayudarle al dependiente, pero también al codependiente, a la persona que parte de su identidad es ayudar, es ser mártir. Y entonces hay personas en congregaciones, sectas especialmente, hay un perfil que se describe, personas que necesitan una identidad que funciona en función de otros, que son codependientes, que quieren perderse en la masa. Y entonces alguien que abusa toca ese nervio. Y entonces hay congregaciones de sectas que se dan de esa forma. Alguien que necesita un ídolo. Alguien cuya identidad no está basada en sí mismo, pero en la identidad de otro. Entonces se da esa combinación perfecta entre alguien narcisista que quiere abusar y alguien codependiente. Y entonces, no solamente en el área de secta, pero en general, necesitamos ayudar a ambos, al dependiente y al codependiente, al que necesita desarrollar esta identidad a ser su propia persona. Sí. Sí sirve, pero yo creo que el ojo que hay que hacer, que la educación no solamente es la parte intelectual. La parte intelectual es una parte. Si decimos que es todo, entonces no sirve de nada. La palabra, los líderes valoran el crecimiento de la mente, pero no es la única parte. Y en eso nos ha ayudado muchas cosas, de que también hay que tener una inteligencia emocional, que tener una inteligencia relacional. Hay que crecer en todas las áreas. Hijo mío, quiero que prosperes en todo. Y entonces, quiero crecer en lo intelectual, pero no es lo único que quiero crecer. Quiero crecer en el área de conocimiento, pero también quiero crecer en la área de relaciones. Quiero relacionarme mejor, quiero aprender en esta área. Y parte de estos principios es los que me ayuda en esto. Sí. Sí, cuando vamos a hablar de eso, vamos a hablar cómo cuidamos. Y entonces hablamos de consejería, pero a veces otro tipo de cosas que sean de crisis o el cuidado uno a uno. Yo creo que cuando hablamos de esas 4 áreas, un pastor o una pastora necesita ejercerlos. Ahora, puede que sea bueno en algunos y no tan bueno en otros. Y más nos vale a nosotros todos ser buenos predicadores, porque eso es lo que lo hace o no lo hace. Pero también enseñadores, también liderando, también aconsejando. Así que yo no creo que podamos prescindir de eso, prescindir de la habilidad, capacidad, pero sí saber cuáles son los límites de donde funciona. Ahora, dependiendo cómo el Señor nos usa, cómo nos hizo, dependiendo de nuestras características, a algunos de nosotros nos encanta uno a uno, sentarnos ahí y vamos a hablar. Algunos de nosotros detestamos eso. Conozco un pastor que dice, me carga hacer consejería uno a uno. Es una pérdida de tiempo, estoy incómodo. A los primeros 5 minutos ya quiero decirle, dígame cuál es el problema para solucionárselo. Y no es su cosa. Y ya contarse más de 1 o 2 veces no lo hace. Y entonces, ¿cómo saber cómo el Señor nos ha hecho? Pero también saber que esas son áreas en las que tenemos que crecer. Y decimos, a lo menos estas 4 áreas son las básicas en las que vamos a crecer nuestro ministerio.
¿Algún otro comentario o pregunta? Sí. Yo como psicólogo diría absolutamente. Parte del cuidado pastoral es una combinación de distintos elementos. ¿Cómo nos cuidamos como pastores? Y yo diría, este encuentro es parte de eso. Y yo no me canso de decir, los felicito que apartan tiempo de una agenda ocupada y se reúnen para verse, para capacitarse. Y esto decimos, es parte del cuidado pastoral, porque voy a ejercer mi pastorado con excelencia, voy a venir y me voy a juntar. Parte del cuidado pastoral es que tenga tiempo uno a uno, con un psicólogo, con un consejero, con un guía espiritual, con otro pastor, con otro colega. Lo necesitamos. Y entonces a veces tenemos más o menos posibilidades, más o menos recursos, pero lo necesitamos. Y por eso la estructura de la denominación, con presbíteros, con pastores diáconos, porque hay conciencia de esta necesidad. Vamos a pastorear pastores. No porque haya pastores mejores que otros pastores, pero porque hay necesidad que necesitamos de atender, de responder, de este uno a uno. Y digo algo que conocemos bien, no se va a dar en la congregación porque la congregación no está ahí para suplir mis necesidades. Y cuando se dé, entonces puede que le distorsione y puede que dañe a la congregación. Pero sí necesitamos otro contexto en que eso se dé. ¿Ok? Gracias por compartir. Y a veces se da una necesidad específica, pero eso también proactivamente, preventivamente, cómo lo hacemos en esa área. Sí, sí. Yo creo que todos nosotros tenemos los mismos recursos, ¿cierto? Acudimos al Señor, acudimos a nuestra pareja, pero como pastores la parte débil es que nos cuesta acudir a otros. Y yo como pastor psicólogo a veces tengo la misma tentación de no usar a otros como ayuda, porque nosotros estamos en el negocio de ayudar a otros. Nos gusta ayudar a otros. Y uno de los puntos débiles a quien le gusta ayudar a otros es que les cuesta pedir ayuda. Cuando el Señor me ha hecho como una forma de ser, de que quiero ayudar a otros, me cuesta pedir ayuda. Y a veces no me doy cuenta cuándo necesito ayuda. Y entonces a veces necesito a alguien que me recuerde, alguien que me lo muestre. Pero necesito crecer también en esta área. Necesito saber cuándo mando un SOS, cuándo doy una llamada, cuándo busco a un colega en el ministerio. Último comentario y seguimos. Sí. ¿Cuál? Ok, le acerco el micrófono entonces. Que no se escucha la pregunta atrás, dice. Estoy consultando al respecto de... Perdón, mi pastora. Cuando se habla de posibles señales de advertencia de problemas límites, el miembro se coloca en una doble vínculo en la que él o ella se siente atrapado. Entonces, solicitaba un ejemplo, porque estaba pensando, por ejemplo, no debiésemos, por ejemplo, digo doble vínculo, el vínculo de ser pastor y además ser amigo, por ejemplo, con un miembro de la iglesia. Gracias, eso es una buena pregunta, aprecio la pregunta, el comentario. En general, en relaciones de ayuda, hay el riesgo cuando tenemos dos roles con una persona.
Y entonces yo no sé cuáles serían algunas posibilidades de un doble rol, pero es un buen ejemplo, ¿cierto? De que voy a ser pastor y voy a ser amigo. Un miembro allá en el área de California, profesor en Archibald Hart, menciona de que no puedo ser amigo y pastor de alguien en la congregación. Y allá a lo mejor es algo un poco severo, pero ahí habría un doble rol, ¿cierto? De que un rol de un amigo es uno, es un rol de un pastor es otro. Un poco lo que dicen de un papá, que un papá no puede ser amigo de sus hijos, y yo creo que la punta de eso es que no puedo tener el rol de amigo. Por supuesto, voy a desarrollar amistad, pero no puedo tener ese doble rol. De que, por ejemplo, voy a ser pastor, pero también sé algo de construcción, y entonces voy a hacer algo de construcción. O que el miembro de la congregación es un abogado, por ejemplo, o alguien que hace algo bien y me va a ayudar con esto. Me va a ayudar con mis impuestos, o es mecánico. Y entonces yo soy el pastor, pero él es mi mecánico. Ahora, un doble rol no es necesariamente no ético, pero nos hace vulnerables. Porque entonces, si es mi mecánico, y entonces, ¿cómo me cobra? ¿Cómo le cobra al pastor? Y entonces, no le cobra, esa es la respuesta. y no es incorrecto en sí, pero hay un riesgo de que haya un abuso, cuando entonces alguien me da un servicio que no está necesariamente relacionado a mi rol pastoral. Puede que se dé en nuestras relaciones, pero ahí hay una alerta, y entonces necesitamos prestar particular atención en esa área. Hagamos un ejercicio y ya estamos en la parte final, así que gracias. En la parte de atrás de su hoja, de cualquier hoja en blanco, va a escribir lo siguiente. No sé cómo es para el dibujo, pero haga una brújula pequeña en el medio. Una brújula, un compás. Una bruja, no una bruja, una brújula. Un compás que muestre el norte al medio de la hoja, el norte, el sur, el este y el oeste. Sí. Ok, y arriba en el norte va a escribir algunas cosas. Ponga norte arriba. Luz que nos guía. Fuerza estabilizadora. Y va a escribir 2 o 3 preguntas ahí, así que ojalá tenga suficiente espacio. ¿Quién nos ama profundamente y nos guía? Estamos hablando, por supuesto, del Señor. Eso lo asumimos, pero junto con el Señor, ¿quiénes son familias, colegas, amigos? ¿Quién nos ama profundamente y nos guía? Segunda pregunta, ¿cuáles son las imágenes de Dios que me sostienen? Quedan 2 preguntas más. ¿Quiénes son mis guías espirituales? Y la última, ¿cuál es la historia de gracia
personal o de la Biblia que lo anima? Y entonces vamos a terminar con este ejercicio de los 4 puntos cardinales. Abajo en el sur necesita espacio para 4 líneas. Va a poner energía e imaginación. Y algunas preguntas: ¿qué cosas me energizan? Me dan energía. ¿Qué es lo que realmente deseo hacer? ¿Cómo alimento el alma? Y por último, ¿dónde encuentro diversión y juego? Y descanso. ¿Dónde encuentro diversión, juego y descanso? Descanso. O sea que en el lado derecho de su papel, para los que no sepan, vamos a poner el este. Yo no me ubico con los puntos cardinales, necesito verlos escritos. Así que el lado derecho, la dirección que sale el sol. Nuevos comienzos. ¿Cuáles son nuevas energías que están surgiendo? ¿Dónde estoy siendo llamado a algo nuevo? Sí. ¿Dónde estoy siendo llamado a algo nuevo? ¿Qué nuevas energías están surgiendo en usted? Están surgiendo en usted. Y luego el oeste, o sea, donde se pone el sol, en California. ¿Quién o qué necesita terminar? Dejar ir. ¿Qué necesita terminar o dejar ir? ¿Qué mapas ya no le ayudan? ¿Qué mapas ya no le ayudan? El de Chile y Perú, dicen aquí. Un meme vi unos días atrás con Moisés dividiendo las aguas, diciendo a los chilenos y peruanos: lo de abajo de ustedes, lo de arriba de ustedes. Último, ¿dónde necesita sanidad profunda? Así que nos quedan 4 minutos. Si en 4 minutos puede reflexionar en esas áreas. Así que algo personal, si puede reflexionar en cada una de esas áreas. Lo último entonces, ¿qué mapas ya no le ayudan? ¿Dónde necesita sanidad profunda? Así que se puede tomar 2-3 minutos de reflexionar en forma personal. Esto no es un ejercicio compartido, pero personal.
el norte, la fuerza estabilizadora, la luz, el sur, imaginación, nuevos comienzos y finales. Así que si hay informe personal, reflexiona en cada una de esas preguntas. Los desafío a seguir mirando eso en el tiempo libre que tengas. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Un gusto estar aquí. Va a venir el pastor Pablo y nos dice cómo proceder. Bien, pastores, buenos días. Primero, decirles que en este minuto hay 64 personas que están estudiando y se están capacitando, lo que es un excelente número para ser una zona tan lejana. Queremos agradecer fundamentalmente a quienes, como se decía anoche y se ha reiterado, se han tomado largas distancias para poder llegar acá. ¿Ya? Esta modalidad de haber hecho la plenaria es una excepción por la presencia de nuestro pastor Pablo, pero ahora volvemos a lo que normalmente son nuestras jornadas y vamos a los módulos. Las salas, las 5 salas que vamos a ocupar están por el pasillo, cada una está identificada y en la puerta está también el horario de todo el día y está también la lista de quienes pertenecen a ese módulo. Los horarios, nosotros vamos a dar los tiempos, ahora por ejemplo viene un break, vamos a dar 20 minutos, 25 minutos. Queremos ser metódicos para poder terminar en la hora a tiempo en la tarde también. El break de la mañana considera, obviamente ahora una colación fría, después vendría el almuerzo a la 1:15, en la tarde también hay un break, pero ese sin colación, porque viene 11 después, ¿ya? Entonces, es muy importante conocer esos detalles. Los baños están, la mayoría se dio cuenta que estaban a la entrada de... Ahí la única recomendación que nos han dado, porque hay mucho vidrio acá, las puertas al cerrarse con mucho cuidado. Un elemento que también queremos dar a conocer es que en esta vez, y aquí los facilitadores también se nos ponen atención, hemos tomado la decisión de no copiar las presentaciones a los pendrive. Es decir, normalmente nos pedían la presentación, cópiame la presentación. No solo hemos tenido problemas de virus, sino que también queremos que esté también la esencia de lo que la persona que preparó el pendrive se pueda dar después. Entonces vamos a cuidar eso y por lo tanto no es recomendable, por no decir que ya no se va a hacer más, para que usted no esté solicitando en el pendrive. En el caso de los facilitadores, en este ratito del break, a los que les toca la clase ahora, por favor les pedimos que vayan a preparar su sala, ya que en 25 más partimos, 25 minutos más. Credenciales. Ya están todas las credenciales, se les va a entregar apenas ustedes ingresen al siguiente módulo. Si a alguien le falta, obviamente vamos a chequear de inmediato qué es lo que está pasando. La hermana Elizabeth Gallardo es la hermana que está a cargo de todas las inscripciones. Sé que alguien a esta altura todavía no se ha inscrito. Cualquier duda, pueden dirigirse a la pastora Jimena, al pastor Moisés
o a alguno de los miembros de la comisión. Y los materiales se van entregando a medida que va usted llegando a cada uno de los módulos. ¿Tiene alguien alguna duda en este minuto? 25 minutos a partir de ahora entonces para un break. Pueden pasar ahí al sector del comedor. Gracias. Living in an age that makes it hard to see not what I want, but what I